Hola, bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del canal oficial de la Asociación Peruana de Podcasters, AP Podcast. Sabéis que cada semana repasamos primero las noticias más sobresalientes del ecosistema del podcasting a nivel global y el peruano en particular, y que luego tenemos siempre un plato fuerte, el plato de fondo, de esa buena gastronomía peruana, con alguno de los miembros de AP Podcast, de los socios o algún podcaster digno de conocer, y que de vez en cuando también tenemos grandes sorpresas, ¿no? Hace poquito grabamos un episodio especial en vivo en la Conicom, o en el Conicom, el Congreso Internacional que se hizo en la Universidad César Vallejo de los Olivos. Y en esta ocasión, y a tenor también de grandes eventos que se están produciendo durante esta semana en la Universidad de Lima, por un lado Puentes, que es también un Congreso Internacional de Comunicación, y el Podcast Day, el 17, segundo Podcast Day, en el que está Pepo también con nuestro presidente de la asociación, Hans Rothgisser, que ya nos contará más adelante. Hemos aprovechado que pasaba precisamente por esos dos eventos, pues una de las grandes personalidades del audio académico a nivel mundial. Y lo decimos así a las claras. Más de 100 publicaciones, 8 libros, su tesis además fue una de las primeras que yo conocía sobre radio musical en una radio hispana o española. Ha asesorado 3 tesis adicionales. En fin, de eso hablaremos un poquito más adelante. Pero lo primero es lo primero. Vamos con las noticias de la semana, apoyándonos en diferentes inteligencias artificiales. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro invitado, Luis Miguel Pedrero Esteban. Luismi, para los conocidos y para los amigos, catedrático, investigador de la Universidad Francisco de Vitoria, aunque empezó su actividad académica en una de las decanas españolas, en la de Salamanca. Y bueno, como decimos, más de 100 publicaciones, empezó trabajando además en radio, en informativos, en radio musical, ha sido consultor y, como decimos, ya lleva pues muchos años en esto de la investigación. Lo primero, bienvenido Luis Miguel al Perú, a Lima y a esta ya tu casa, La Parlante. Muchísimas gracias, Josemi, muy bien hallado. Muchas gracias de verdad. Bueno, tenemos un montón de cosas que hablar contigo, porque por un lado se están cumpliendo 100 años de radio en el Perú. El año pasado fue el cumpleaños de la abuela radio en España. Y también el año pasado se cumplían esos 20 años, ya digamos que tiene la mayoría de edad en Estados Unidos, que son 21, del podcast, ¿no? Vamos a dividir un poco esta entrevista como en 3 grandes bloques. Queremos primero saber en qué momento estamos. Segundo, que nos hables de Escuchat.es, que para mí me parece el proyecto más bestia que se ha iniciado en los últimos años y que creo que es muy importante y que llega en el momento idóneo además para defender ciertos formatos en audio. Y luego también vamos a hablar un poco del futuro, ¿no? De qué nos depara o cuál es tu visión como académico. Vamos con esa primera parte, ¿no? En el 2024 se cumplían esos 20 años desde que Ben Hammersmith, el periodista de The Guardian, ponía la etiqueta de podcast a eso que no dejaba de ser pues un audio sindicado. Es decir, basándose en esos RSS de las noticias de los blogs, pues 2 locos, de los que hemos hablado más de una ocasión con las alumnas aquí, pusieron también ese código HTML al audio y luego también al vídeo, ¿no? Que es un poco en el que estamos. ¿Consideras que hemos alcanzado ya la madurez? Porque tú hablas en tus libros como de 3 grandes etapas en estos 20 años de podcasting. Una primera de descubrimiento, ¿no? O de exploración, luego otra de profesionalización y luego otra que es la de la multiplataforma o las grandes plataformas, ¿no? ¿En qué momento estamos ahora? ¿Ha alcanzado el formato, el podcasting, la madurez? ¿Cuál es tu visión así a grosso modo? Bueno, no es fácil responder a una pregunta que, como bien has explicado, implica la convergencia de muchos fenómenos, ¿no? Los primeros y los más importantes, los tecnológicos. El podcast es fruto de una innovación tecnológica inicialmente y su desarrollo posterior, lo mismo que ha ocurrido con otros medios y con otras tecnologías, ha venido dado por el uso que se va haciendo de él y por la apropiación más amateur o más profesional, más comercial o más divulgativa que los creadores o la propia industria ha ido haciendo de este formato. Yo diría que madurez en este momento no tiene, porque ponemos un poco el adjetivo de madurez pensando en a lo mejor la edad biológica de nosotros, ¿no? Y pensando, bueno, pues 18 o 20 años ya es mayor de edad. Bueno,
¿Con relación a qué? Tú mismo lo has dicho, la radio ha cumplido 100 años y está en plena transformación a este nuevo ecosistema. A la radio no le vale de nada toda su historia para saber hacer frente a lo que está sucediendo en la manera de acceder al audio, de distribuirlo, de escucharlo, con lo cual, pues tampoco por tener más edad tiene más soluciones. El podcast está ahora mismo pues transformándose también, porque de ese modelo inicial de audioblogs, de incrustación del audio en páginas, o sea, con lenguaje HTML para poder ser escuchadas ciertas partes de un texto, a lo que estamos percibiendo en este momento, que es una hibridación con otros lenguajes, fundamentalmente con el vídeo, con la imagen. Digamos, esa apuesta de las plataformas por convertirlo en contenido para mover para atraer consumos y atención y digamos, y recurrencia, que ha derivado a mezclarlo con el vídeo, pero sin entender o sin delimitar exactamente qué es podcast y qué es contenido audiovisual. Cada vez hay más, como digo, parecido entre lo que empieza a ser el podcast y lo que ya eran otros formatos audiovisuales, el vídeo en YouTube o la propia televisión, porque hay muchos contenidos de podcast que realmente son actualizaciones o ni siquiera, ¿no? de entrevistas, de programas de entrevistas. Entonces te diría, por cerrar, estamos ante un momento de convergencia del podcast con otros lenguajes y formatos, en el que todo consiste en ensayo y error, se van apostando por nuevas maneras de distribuir. Creo que hay un riesgo importante, y lo podemos hablar ahora, que es el de olvidarse de la naturaleza específicamente sonora del podcast, de esa particularidad que tiene como vehículo de comunicación íntimo, cercano, directo, entre una voz y un oyente. Luego le podemos poner adjetivos a la voz y al contenido, pero básicamente es un ejercicio de conexión emocional muy distinto al de la radio. La radio es un medio masivo que habla para muchos, y el oyente de radio percibe que es parte de una audiencia muy grande, o no tanto, pero siempre colectiva. Y el podcast es un contenido de audio de uno a uno, y esa condición le hizo ser distinto y le hizo ser novedoso e innovador en el lenguaje, en el género, en la distribución, en la creación. Y diría que la contaminación con la imagen está haciendo que se pierda esa serie de atributos que lo hicieron tan atractivo en su momento. Hace poco en un congreso precisamente me pedían que hablase de esas 2 décadas de audio, ¿no? Y cómo evolucionó también aquí en el Perú. Dije, bueno, en el Perú tuvo un boom significativo que supuso pues una exploración, una evangelización con gran parte de la población, pues porque en los países menos desarrollados tarda más en desarrollarse también estas industrias. Y les ponía un poco ese ejemplo de decir, ¿qué nos pasó en pandemia? Nos encierran, nos quedamos solos y tenemos necesidad de escuchar otras voces. Y nos lanzamos de cabeza a escuchar otras voces en podcast. Y supuso también el boom del podcasting en audio en Perú y gran parte de los países latinoamericanos, ¿no? Países que además tú con colegas también, como Agustín Espada, con quien compartes además newsletter, y junto a Jorge Haley, que es también un viejo conocido aquí en Perú y amigo, haces también cruces de información y de investigaciones y de artículos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención aquel en el que empezasteis a comparar el ecosistema del podcasting en Argentina y en España, y desde el punto de vista además de la sostenibilidad, de la financiación, ¿no? Llegasteis a una divergencia total y radical entre ambos países, ¿no? Uno se apoyaba en las pasarelas de pago, ¿no? En un modelo de negocio premium, por así decirlo, y el otro en la publicidad, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál es la principal diferencia? Y si la habéis visto también de España con México, España con otros países, es decir, ¿hay una diferencia en cómo se vive esa sostenibilidad en un continente y otro? Bueno, yo creo que esto enlaza muy bien con la pregunta y el contexto que hemos comentado hace un momento, ¿no? En la evolución del formato. Hubo, a partir de la pandemia, esa eclosión de producción, de atención, de escucha con el podcast, y las plataformas creyeron ver ahí una oportunidad de negocio y se
bueno, se movilizaron de cara a crear contenido, en muchos casos exclusivo, y a convertirse realmente en dinamizadoras de la industria, ¿no? Los originales de Spotify, luego de Amazon, de Audible, Podimo entró en el mercado, se expandió desde Europa a España y ahora a América Latina. Bueno, parecía que de manera un poco análoga a las plataformas de streaming se pretendía que estos actores convirtiesen sus catálogos en referentes y en, digamos, reclamos para generar audiencia, atención, búsqueda de contenido distinto, que los propios exclusivos fuesen también modelos para crear nuevos formatos, ¿no? Ficción, no ficción, más allá del clásico conversacional que era un poco el germen, ¿no? Del podcast. Y eso resistió, pues, bueno, 2020, 2021, 2022, hasta que se constató que no era el eje de creación exclusiva de podcast no era un vector de atracción, en fin, de conseguir aquello que se pretendía, ¿no? De manera que, bueno, pues la apuesta por la producción de exclusivos se convirtió en desinversión, sobre todo en América Latina, ¿no? Que es donde, digamos, esta estrategia había servido de impulso a muchas productoras y a muchos creadores. El primer estudio que hicimos en 2023 con el análisis de la producción original en 2022 en las principales plataformas españolas daba como resultado que efectivamente la mayor parte de los originales estaban en plataformas de pago, de manera que casi 2 de cada 3 podcasts solo podían escucharse previa suscripción, fundamentalmente Amazon, Spotify tenía modelo híbrido, no, Amazon, Podimo, y una plataforma en España que se puso en marcha en 2022, que fue Sonora, que tenía una apuesta decidida por podcasts narrativos de ficción y no ficción. Fue como, bueno, una especie de Netflix, incluso de HBO, diría yo, porque tenía una exigencia muy alta en la calidad de sus productos. No funcionó. Un año después se vio que no era el momento, que todavía el mercado no estaba maduro, que no había suficiente capacidad de atracción de suscriptores. Y un año después, ese porcentaje del 66, del 60%, casi 70% de estrenos en plataformas exclusivos de pago empezó a bajar, y en el estudio que estamos haciendo con los podcasts en 2024 ya hay mucha mayor similitud entre España, Argentina, Colombia o Chile, que son los países donde hemos realizado el análisis en 2024. ¿Qué se percibe? Pues que hay espacio para plataformas de pago, pero no es el espacio único ni dominante. Y la clave aquí empieza a estar en qué oyentes tienen criterio, capacidad y poder adquisitivo para suscribirse a plataformas que en principio deberían presentarse con contenido distinto, diferencial y justificativo del pago de esa suscripción frente al inmenso caudal de podcasts que son accesibles en abierto. ¿Se conoce, pregunto, alguna estadística, algún estudio? Sé que hubo uno en cuanto a suscripciones de periódicos, entonces, que hablaba, por ejemplo, que en el hemisferio norte, Estados Unidos, Inglaterra, podía haber un ratio, un promedio de 3,4 suscripciones por adulto, ¿no? Decíamos, aquí en Hispanoamérica ni locos. O sea, una y si llegas. ¿Hay alguna al respecto también de los podcasts? Decir, oye, pues sí, hay países dispuestos a pagar 1, 2, 3 suscripciones. ¿Conocemos que en Latinoamérica eso funciona en algún país o nada? Las plataformas no son nada transparentes con esta información. No se sabe realmente cuál es la penetración de las grandes, que son las de pago, Audible de Amazon, Podimo. Hay una plataforma que es iVoox, que tiene un catálogo en abierto, pero también tiene unos originals que son de suscripción o de aportación directa, pero no sabemos cuánta gente en principio podría estar en porcentaje. Sí existen estudios sobre plataformas de televisión, y en España sí que hay una media de 2-3 plataformas por hogar. Es verdad que, en fin, hay mucha más predisposición, está mucho más asentado el mercado de las plataformas de vídeo. Yo creo que ahora mismo la intención inicial o la expectativa inicial de que había posibilidad de generar
un volumen de suscriptores amplio, ya no está tan afianzada. Y diría que ahora mismo pues están en fase de resistencia, de asentamiento en todo caso, y obviamente el poder de Amazon para resistir con un catálogo que es premium, que además tiene un coste muy alto, pues es mayor que a lo mejor otras plataformas, pero bueno, de momento ahí están, sobre todo ya digo, Amazon y Podimo, que son digamos multinacionales, que están en varios países, e iVoox con un modelo que sí que es más sostenible porque evidentemente responde a quienes ofrecen la posibilidad a sus oyentes de tener esos mecenazgos, ¿no? Estas ayudas directas funcionan y si no, pues no cambian de modelo. Sí, yo personalmente creo que el modelo de iVoox sería un buen modelo a replicar en Hispanoamérica porque en el fondo es mezclar un poco como esas plataformas tipo Patreon. Eso es. Con las de podcasting, ¿no? Entonces no te vas al modelo puro de pagas una tarifa mensual, sino que vas comprando contenido premium a tu gusto, también on demand. Es decir, cómprate el premium on demand, ¿no? El otro es, no, o compras todo el paquete o solo el freemium, ¿no? Entonces, creo que el híbrido podría estar bien. Curiosamente, en todo ese camino, ese journey que comentas del 2022, 2023, también se produce ese giro en cuanto al formato, que viene también por el formato físico, ¿no? Yo el otro día, intentando prepararme también una ponencia, decía... ¿Qué hablamos? De formatos de géneros, de formato por dónde está grabado, cómo está grabado. Y al final decidí crear como el mío propio y decir, ¿para qué nos sirve un podcast? Y creé como, pues mira, te puede servir para informar, que sería el modelo de los grandes medios de comunicación, el corporativo, que es también información y formación para las empresas, el de entretenimiento, y ahí puede entrar el podcast, el streaming, el video podcast. Y yo creo que no, vamos dirigiendo hacia ahí, pero justo el cambio yo creo que se vivió entre el 2022 y el 2023. Posiblemente todavía estaban apostando grandes medios de comunicación y grandes periódicos por el audio. Algunos siguen, afortunadamente, tipo New York Times y demás. Otros la han ido abandonando y están flirteando más con el streaming o el video podcast. También esa parte de grandes costos, monetización. Creo que se han dado como varias circunstancias, pero sí que se produjo una inversión. Es decir, antes, corrígeme ahí si me equivoco, era el narrativo de ficción o no ficción el rey, un poco del consumo, y a partir de 2023 os encontráis con la sorpresa que es el conversacional. ¿Ahí la culpa es solo del videopodcast o hay más factores? ¿Qué lectura das? Bueno, yo lo primero es que me parece que razonas muy bien la idea de es importante establecer una serie de categorías o etiquetas que permitan saber de qué hablamos, porque el término podcast es insuficiente, ya hace tiempo que es insuficiente como punto de partida o como punto de llegada, vaya, quizás. Sí. Como punto de partida podemos entender, pero fíjate, ya el podcast ya no sabemos si es solo audio, si también incluye vídeo, con lo cual ni siquiera podríamos decir que con eso nos arreglamos. Pero en todo caso, sí me parece que las etiquetas de género son básicas, complementarias a las que tú mencionas. Es decir, una cuestión es el uso que uno le puede dar al podcast, la procedencia desde el punto de vista de producción o del soporte, pero el término de podcast narrativo, ficción o no ficción, y podcast conversacional ya aclara mucho, porque genera una expectativa que al oyente le tiene que ayudar a decidir si entra o no entra con la escucha, si lo elige o no, o si una vez que lo elige, pues sabe que se enfrenta a un tipo de narración que no tiene nada que ver en un caso con otro. Entonces, en efecto, en los primeros estudios, la producción en España, en las plataformas en 2022 y en 2023, en ese análisis de los exclusivos de las plataformas se percibía una mayor apuesta por los narrativos de ficción y no ficción, porque no deja de tener sentido que los podcasts, digamos, de un coste y de una elaboración más alta, que son precisamente documentales, reportajes o, por supuesto, audioseries o audioficciones, ¿no? Exigen un coste mayor, exigen una producción mayor y, por tanto, las plataformas de pago, digamos que quieren diferenciarse con ese tipo de oferta. Este año hemos abierto el análisis no solo a plataformas, sino también a los demás actores de la industria, es decir, productoras, radios y otros medios de comunicación, fundamentalmente periódicos y agencias de noticias. Y ahora ya el abanico, al ampliar el foco, permite identificar muy bien
cuál es el peso de los géneros en función del tipo de entidad, ¿no? En las plataformas dominan los conversacionales, pero hay un peso relevante, sobre todo en estas que comentamos de pago, de las ficciones y de los documentales, mientras que en las productoras y en los medios tiene más peso. En las productoras, sobre todo el conversacional. En los medios hay un cierto equilibrio, ¿no? Porque no olvidemos que radios y periódicos tienden a hacer contenido periodístico y tienen más asimilada la posibilidad de apostar por relatos basados en reportajes o documentales o en informativos incluso, ¿no? Yo la sensación que tengo es la de que el conversacional se entiende, se percibe como un producto fácil, rápido, con una cierta inmediatez en la medición del impacto, porque se concibe como un producto más ligado al streaming, a las redes sociales, a las impresiones. Parece que esas métricas, que no son de audio, son de vídeo, pues bueno, como que identifican mejor el alcance del producto, y eso penaliza y mucho al audio narrativo, que está construido a base de tiempo, cuidado, en fin, en todo, ¿no? En el contenido, en la forma, en el diseño, en fin. Y que tiene unas métricas que solo se pueden evaluar a medio y largo plazo, porque una serie de ficción sonora no se escucha de golpe y por todo el mundo, va llegando. Y entonces ahí es donde yo creo que está el punto de fricción y el horizonte en torno al cual, y recupero la primera pregunta o la que venga después, que es: el futuro tiene que ir hacia entender muy bien qué se pretende en cada caso, en cada proyecto, pensando justamente en eso, en el retorno, porque estamos de acuerdo en que hace falta un modelo de negocio y estamos de acuerdo en que se necesita establecer sobre qué bases calculamos pues los precios, los costes, las tarifas y en fin, todo lo que significa la industria, pero hay que adecuar cada uno de esos costes o de esas tarifas, de esos precios, al producto y a la expectativa de resultado. Claro. No, tienes toda la razón. Pero claro, si a esto le juntas también el que grandes plataformas que apostaban por la construcción de ese contenido de repente se han retirado, es decir, ya no apuestan por ese contenido original, ya no lo están pagando, lucha fratricida también entre plataformas por conquistar el vídeo. Claro, digamos que han antepuesto al mercado al contenido. ¿Crees que esto nos va a pasar factura en un futuro? Yo creo que en este momento, que para mí es un momento yo definiría el estado actual del podcast como que se está desenfocando. Es como que ha perdido esa naturaleza que decíamos distintiva y está como navegando entre lo que parecía que iba a ser, hacia donde se lo quieren llevar, pensando, como bien dices, en ese tipo de interés. Las plataformas tienen un interés lógico y comprensible, que es el de atrapar la atención, retener la atención y convertir esa atención en tiempo y en negocio. Y como estamos en un contexto de acceso al contenido dominado por pantallas, es decir, no olvidemos que a toda esta reflexión se añade la tecnológica sobre la que empezábamos la charla, ¿no? Tecnológicamente el podcast es un contenido que se distribuye fundamentalmente a través de un smartphone, y un smartphone es una pantalla que interpela la vista, y con la vista estamos eligiendo, decidiendo, manteniendo, incluso rechazando el consumo, y eso de nuevo va en contra del producto sonoro que se concibe básicamente para el oído, ¿no? Y esa pugna es complicada porque hay una plataforma dominante. Hablamos del smartphone como dispositivo y de una plataforma dominante que es YouTube, que se basa en la imagen. Y la suma de ambos factores está ayudando a que todos los podcasts que se apoyan en imagen tengan una mayor posibilidad de ser descubiertos y ser escuchados, o vistos y escuchados, y todos aquellos podcasts que, aunque estén en YouTube, no tienen posibilidad de ser visualizados porque su producto es el de el de jugar con los elementos del lenguaje sonoro, que son palabras, músicas, efectos y silencios. Ahí no hay imagen, no hay movimiento, no hay color, no hay nada que no sea lo que decodifica el oído. Yo creo que este es el gran punto, ¿no? El entender que un podcast
originalmente se decodifica, se entiende, se disfruta y se asimila a través de la oreja, no de los ojos. Y aquí, digamos, se pone en cuestión el horizonte que venga. Si insistimos en que los podcasts han de circular por plataformas guiadas por la vista, acabará repercutiendo sobre el concepto original, que es el cuidado del audio, del sonido, de la imaginación, del poder de emocionar, en fin, todo esto que tú y yo entendemos de enseguida, sí. Porque es lo que, insisto, ha sido la base de la radio y la base del audio, del podcast. Como dices, además, estamos más o menos en ese punto de decir, bueno, ¿hacia dónde estamos evolucionando? Y yo creo que en ese punto, junto con otros pares tuyos, decidisteis crear Escuchat.es. Me gustaría que expliques a todos los socios de Apepo y el Perú, incluso gente de otros países que también nos escuchan, ¿qué es Escuchat.es? ¿Qué buscáis con esta plataforma o con este estudio? ¿Cómo lo definirías? Bueno, es un proyecto de investigación que ha financiado el Gobierno de España, entendiendo por primera vez que el audio hablado bajo demanda ya empieza a tener una condición de industria cultural, con lo cual merecía, digamos, merecía ser financiada la propuesta que hicimos, que es la de identificar, cartografiar el mercado, la industria del audio en España y de intentar, pues, lo primero, rastrear cuántos actores están ahora mismo pues metidos de lleno en esta actividad, qué perfiles profesionales están requiriendo de manera específica para el podcast. Este estudio que mencionamos de los contenidos, géneros, temáticas, tiempos, si tienen o no tienen vídeo, si tienen o no tienen una advertencia de edad, que es algo que el podcast también debe incorporar poco a poco. Bueno, una serie de parámetros que permiten, sin datos de audiencia, solo con datos de producción, pero inferir también algunas cuestiones de producción, ¿no? Si vemos que, como salió en este primer estudio, vamos a hacerlo durante 3 años. Y en la primera edición, que ha sido la de 2024, pues, por ejemplo, en el caso de las productoras, hay un 60% de productoras, hay un 30% de productoras que están produciendo más del 60% de los títulos, mientras que el gran número que queda fuera de ese porcentaje apenas tiene peso, ¿no? ¿Qué empezamos a detectar? Que hay muchas entidades que participan, pero de manera muy fragmentada. Bueno, pues vamos a ver esta reflexión, o sea, este dato, ¿no? Este hallazgo, cómo va evolucionando, si estos actores van a resistir o son pues intentos que a lo mejor no cuajan, ¿no? Bueno, pues con todos estos indicadores, lo que pretendemos al cabo de este tiempo es un poco reflejar el estado de la situación de la industria, aportar posibles, digamos, sugerencias de ajuste a raíz de todo esto que estamos evaluando, y también proponer un libro blanco que permita, por ejemplo, pues que se entiendan las etiquetas, las categorías, los géneros, lo que es una cosa y lo que no es una cosa. Estamos encontrando que se le llama podcast pues a todo tipo de variantes, algunas muy alejadas entre sí de las otras. Bueno, pues está bien, quiero decir, nosotros no vamos a jugar, vamos a poner negro sobre blanco, exacto, cuál es el uso que se hace, y a partir de ahí, pues un poco ir viendo de qué manera corregir. ¿Qué posibilidad tenemos en Sudamérica de poder entrar en Escuchat.es y que se convierta en escuchat.com o .lat? ¿O estáis colaborando ya con otras entidades? Sí, es muy buena pregunta. A ver, Escuchat.es es el acrónimo de un título muy largo que es Estudio Integral de la Industria del Audio, Hábitos, Tendencias del Audio Hablado, y el .es quiere decir español, ¿no? Entonces, ajá, español no es España. Lo que pasa es que el proyecto se plantea en la convocatoria del Gobierno, del Ministerio de Innovación y Universidades, con el, digamos, el entorno específico de España. Pero ya estamos trabajando con universidades e investigadores de Argentina, de Colombia, de Chile, y el proyecto es ampliar a Perú y a México, al menos en la parte que tiene que ver con el contenido, ¿no? Poco a poco se puede ir haciendo también más amplia la muestra, o la muestra, el campo de estudio, pero inicialmente el contenido creemos que es
una medida muy, muy útil para comparar o para ayudar a aportar criterios para entender cuál es el desarrollo real de la industria, ¿no? Entonces, en este 2024 hemos tenido ya datos sobre la producción original en Argentina, en Chile, en Colombia. Vemos, como bien mencionabas con relación a estudios anteriores, ciertas coincidencias y muchas divergencias que tienen que ver, obviamente, pues, con el desarrollo desigual en tiempo, en actores, en inversión. Pero bueno, nos está sirviendo, como digo, para ir identificando sobre qué bases puede tomar decisiones el conjunto de la industria, porque no olvidemos que el audio en español digamos, tiene un nexo común, que es el de llegar a más de 600 millones de hispanohablantes, a quienes se les puede atraer con propuestas de todo tipo. Esta idea que bien apuntas de el audio como industria cultural tiene mucho que ver con lo que también mencionabas antes, es que el podcast permite acceder a información, a entretenimiento, a divulgación, a aprendizaje, a evasión. Ahí hay un contenido creativo y cultural análogo al de las series de televisión, al de la música, al de las películas o al de, en fin, o al de los libros. Es decir, estamos hablando de que hay ideas que se transforman en un contenido pensado y concebido, sobre todo el que está específicamente concebido para ser escuchado, que luego da lugar, primero y fundamentalmente, a una historia, a una propiedad intelectual, de la que además con el tiempo pueden crecer y adaptarse a otros formatos. Ya no son pocos los podcasts que se han convertido en ideas o para películas, o para series, o para libros, o para cómics, y ahí lo que hay es un potencial enorme justamente para que el talento y la capacidad para imaginar encuentren en el audio un vehículo y un canal justamente de materialización que luego puede seguir creciendo, ¿no? Y esto es algo que sí que es nuevo del podcast. La radio lleva haciendo contenido sonoro hace 100 años, pero pensado como un vehículo de transmisión en continuo, con un flujo que empieza y termina en la antena y que hace negocio de eso, y está muy bien. Pero de aquí pueden salir otros destinos, ¿no? Igualmente ambiciosos. Sí, de hecho, me sigue llamando la atención como muchas grandes radios nacionales no se apoyan más en esta idea de fonoteca, igual que estaba la hemeroteca en los periódicos, fonoteca como tu material que además va a quedar ahí como para la posteridad, ¿no? Y como una defensa no solo del idioma de tu país, de lo que estás haciendo como medio, etcétera, 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 ¿no? No te quiero robar mucho más tiempo, pero sí vamos un poco con qué nos depara, ¿no? Porque sí creo que hay un factor de cierta preocupación. Yo creo que ahí a lo mejor debería empezar el estudio también por cómo consumen las diferentes generaciones, qué clase de contenido consumen, si realmente el algoritmo famoso nos está entrenando la mente para consumir contenido extra corto, si eso fisiológicamente crea cambios en el cerebro, que ya empieza a haber estudios que dicen que sí. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista, como dicen los de sistemas de UX, ¿no? del usuario al final, ¿no? ¿Qué está pasando? Todos quieren capturar su atención, todos quieren pelear por un segundo más, y los algoritmos al final, si los vamos entrenando de la misma manera y encima ya metemos a la inteligencia artificial, acabamos haciendo los mismos contenidos. Quiere decir, ¿dónde queda espacio ahora mismo precisamente para esos formatos que no es lo que apuestan las grandes plataformas? ¿Qué espacio tiene la autenticidad? ¿Cómo nos podemos articular los creadores en esa dicotomía? Decir, oye, hago lo que todos, no acabaremos creando y consumiendo solo contenido hecho por inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves tú, no? La bola de cristal. Claro. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el estudio, el proyecto de investigación incluye una encuesta a una muestra representativa de la población española para precisamente identificar esto que mencionas, ¿no? Hábitos, gustos, tiempo de escucha, dispositivos, en fin, toda esta interacción con esto es fundamental y creo, como has expresado, que es la clave para tomar decisiones, porque lo demás es, bueno, pues intuir y esta idea del ensayo-error que a veces funciona y la mayoría no. Yo en todo caso creo que no debería ser
una pregunta, digamos, inquietante, la de vamos a hacer cosas que se parecen. Esto sucede desde el comienzo de la historia con todos los medios y en todas las épocas, ¿no? Uno ve cualquier parrilla de televisión de diferentes países y encuentra similitudes. Bueno, de hecho los formatos circulan, se compran, se venden, se adaptan y no hay pocas cosas nuevas ya. Es todo darle la vuelta a las mismas ideas, géneros, en fin. Creo que lo importante es tener la sensación de que uno en esa escucha individual, emocionalmente única y directa, el oyente que encuentra el contenido y la voz que le hace establecer esa conexión, se siente plenamente identificado, ¿no? El otro día en España, en un evento que se llama Podcast Days, al que acudió Eric Nuzum, digamos, el mayor experto en el ámbito de la creación y distribución, decía que al final, cuando alguien le plantea dudas sobre su proyecto, él siempre le plantea una pregunta: ¿qué problema resuelve tu podcast y para qué crees que va a servir el que tú lo hagas? Y es una pregunta que él decía que es la misma que se le puede hacer a cualquier comunicador en cualquier medio, ¿no? Entonces, yo creo que no es un problema el de si mi podcast o el podcast del otro se parece, no se parece, si es copia, si hacemos lo mismo. La pregunta sería: ¿el oyente en cada elección que hace encuentra satisfacción? Pues no hay más. Puede haber otros 500 iguales, pero él ha elegido el tuyo o ha elegido ese y en esa escucha siente que su tiempo está dando resultado para las inquietudes o necesidades o expectativas que tenía. Y a partir de ahí, pues bueno, cuidarlo, mejorarlo, atenderlo, entenderlo y este proceso que ha de ser recurrente en cualquier proyecto, ¿no?, comunicativo. Bueno, ha sido un placer esta conversación. Solo una última pregunta. ¿Qué crees que podemos aportar a asociaciones como APEPO? Que sí que es algo que en países latinoamericanos siempre se ha dado, ¿no? Ese poder asociativo, porque es la única herramienta cuando no hay apoyo gubernamental, no hay grandes instituciones, el que la gente de manera individual se asocie, ¿no? ¿Qué podemos aportar estas asociaciones a todo esto que estamos hablando? A mí me parece que es fundamental el que haya un punto de encuentro, el que haya un entorno de, digamos, en el que todos se puedan hacer partícipes de todo esto que estamos hablando, de problemas, inquietudes, de casos de éxito, de casos en los que no se ha conseguido lo que se pretendía, ¿por qué? De alianzas. Creo que esto no se puede hacer de manera tan individual o tan pequeña. Y este tipo de iniciativas y esta asociación, desde luego, me parece fundamental para que los podcasters en Perú, para que las agencias, medios, marcas, identifiquen además el valor del colectivo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí un episodio apasionante. Hablar de lo que más nos gusta, pues qué más le podemos pedir a la vida, ¿no? Ha sido un auténtico placer y, como decía aquí el maestro, el doctor, como se dice en Sudamérica, asociémonos, que la unión hace la fuerza. Van a surgir muchas más ideas. Podéis entrar en apepo.p, ahí están las diferentes membresías. Tenemos también membresías para aliados, para agencias, para marcas, para empresas, para universidades. Hemos emprendido además en este mes, que es un poco el mes del audio, con el Día Internacional del Podcast, el del periodista, pues visitas a diferentes universidades o visitas de personas como Luis Miguel. Muchas gracias, Luismi, ha sido un auténtico placer. Ahora permítame que te invitemos a comer y que podamos seguir hablando de todo esto, y el podcast lo podrán ver en pocos días nuestros oyentes. Muchas gracias, José, me ha sido un placer, de verdad. No olviden suscribirse, estamos en todas las redes sociales como apepo-p, podéis buscarnos en YouTube o en Spotify como AP Podcast, y nada, darle a la campanita, compartir, escuchar, sugerir. Hablen en redes sociales si estaban de acuerdo con cosas que hemos dicho, si no estaban de acuerdo, si tienen más preguntas que le podrían hacer a Luismi Pedrero. Tienen además una newsletter, todos los que sean amantes de la radio y del audio, que es AudioGem. Búsquenla, suscríbanse, porque cada semana salen además gente muy trome de cualquier país de Latinoamérica y España hablando de todo esto. Así que gracias a todos, hasta la próxima.